Buenos días o buenas tardes. Hoy iniciamos un tercer trimestre de nuestros estudios del libro Soy Respuesta, Instrumentos de Transformación. Y la introducción de este tercer trimestre dice: somos libres en Cristo para amar y servir a Dios. La libertad es también el anuncio que llevamos a todos los que viven esclavos del pecado y del diablo. Y el estudio para esta semana es el estudio número 13, llevar luz. Y los textos en los que se basa son los siguientes: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49, 6. Primera Pedro 2, 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Mateo 6, 23. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Algunos historiadores comparten una triste historia. Cuando se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, muchos esclavos no recibieron la noticia y murieron en las plantaciones sin saber que eran libres. Esto sucedió en parte por el abuso de sus amos, que escogieron ocultarles la noticia para seguir abusando de ellos. Pero también sucedió porque no se hizo el suficiente esfuerzo para que esta buena noticia llegara a todos. La falta de conocimiento en no tener luz nos mantiene en esclavitud. Luz y libertad van unidas. Las verdades espirituales que nos son reveladas en las Escrituras solo tendrán efecto si las conocemos y creemos en ellas. Conocer la verdad nos hace doblemente responsables de darlas a conocer a otros. El mensaje que tenemos para dar a este mundo es una palabra de libertad, es un anuncio que trae buenas noticias para los oprimidos, para los necesitados, para todos aquellos que el diablo mantiene bajo su yugo. Dice Isaías 49, 6, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esta es una clara profecía sobre la obra de Cristo, que también puede interpretarse como una palabra para un pueblo elegido. Ambas verdades no son contradictorias. La manera en que el Señor eligió que se cumpliese plenamente esta palabra hasta su regreso fue hacernos parte a nosotros. Somos quienes debemos llevar la luz de Cristo al mundo como su pueblo escogido. Estamos llamados a traer luz y con ella la libertad verdadera. Nuestra tarea no se circunscribe solo a un lugar, es hasta los confines de la tierra, tiene alcance mundial. En 1 Pedro 2:9 se nos pide anunciar las obras de Dios, de aquel que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable, porque hemos salido de la oscuridad, podemos dar el anuncio a otros. Fuimos escogidos por el Padre para hacer esta tarea. Y tenemos que ser luz. ¿Y cómo podemos ser luz? En realidad, solo somos luz en la medida en que vivimos en comunión con Dios, pues solo Él es la luz verdadera, según afirma Juan 1:4 y 1 Juan 1:5. De Él recibimos nuestra luz y es su presencia en nosotros la que se refleja a otros. Para ser luz hay que vivir en luz. La oscuridad es la que nos mantenía prisioneros del pecado y del diablo. El problema que tenemos es que muchas veces nosotros mismos podemos estar en oscuridad sin darnos cuenta. Una de las virtudes de la luz es que nos permite ver las cosas. Sin luz no hay visión, no hay color, no hay vida, solo hay muerte. La oscuridad es la que nos mantiene esclavos, a merced de la influencia del diablo. Solo la comunión con Cristo nos puede sacar de esa oscuridad. No andamos en luz cuando cedemos ante la tentación, cuando no podemos las ofensas, cuando no perdonamos las ofensas, cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, en definitiva, cuando no vivimos sujetos a su palabra. Se podría hacer una lista muy larga de cosas que nos mantienen en oscuridad, pero el Espíritu Santo nos hace saber a cada uno cuáles son esas cosas. Los creyentes somos luz en el Señor,
así lo dice Pablo en Efesios 5:8. Se nos exhorta a caminar como hijos de luz, en 1 Tesalonicenses 5:5, y se nos dice que en medio de las tinieblas debemos resplandecer como luces en el mundo, Filipenses 2:15. Se trata de entender que sobre nosotros descansa una gran responsabilidad. No tenemos que permitir que se empañe el brillo que se nos otorga. Nos fue dada la luz de la gloria del Señor. Si nuestra luz se vuelve oscuridad, es decir, si dejamos de caminar como Jesús, las tinieblas serán aún más grandes. Dice Mateo 6:23, si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Pero también tenemos que llevar la luz. La mejor manera de llevar luz es ser luz. De esta manera nos aseguramos que la luz está allí donde nos movamos. Las acciones son importantes, pero si no proceden de un carácter íntegro, su eficacia es limitada y a veces intrascendente. A veces pensamos que ser luz es solo emitir un juicio sobre las cosas que no están bien, pero la verdadera luz que se nos llama a ser tiene que ver con mostrar con nuestra vida un modelo diferente. Podemos hacer grandes discursos sobre la familia, pero nada será más eficaz y transformador que tener una familia alineada con los principios del reino de Dios. Mostrar una familia que vive guiada por el Espíritu Santo, que es sana, fuerte y feliz. Podemos hablar de cómo debe ser un buen trabajador, pero será mucho más poderoso ser un referente de responsabilidad, integridad y esfuerzo en mi trabajo. Llevar luz es mostrar un modelo de transformación con nuestras vidas. El Evangelio es un anuncio verbal que debe ser mostrado con poder. La eficacia de ese poder es una vida transformada. No solo damos el anuncio, somos también el anuncio. El Señor nos libera para llevar libertad. Los prisioneros de la oscuridad pueden encontrar la luz de Cristo que les hace libres. Alumbremos, llevemos libertad a los cautivos. Es nuestra misión, cuyo alcance llega hasta los confines de la tierra. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo para esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.